Today I am going to explain this guide. Remember, we are in the fase 1, semana 7. Copiamos lo que está en los cuadros celestes porque es la información de la teoría del tema. And you have here, March 19, 2021. Unit 2, the world. And the content, passive voice in the past tense. Nuestro contenido de esta semana es la voz pasiva en el tiempo pasado. ¿Qué es eso de voz pasiva? Veamos el primer ejemplo. 1.1 Activation. Vamos a leer cuidadosamente la información relacionada con la voz pasiva. Tenemos aquí Active Voice, que nosotros hablamos generalmente así en voces activas, dándole importancia a lo que queremos decir. For example, most countries in Latin America speak Spanish. Me interesa decir que la mayoría de países en América Latina hablan español. Pero eso mismo lo puedo decir in the passive voice. Voy a hablar ya no de no va a ser mi sujeto, sino que voy a tomar Spanish. Y decimos así, Spanish is spoken in most countries in Latin America. El español es hablado, oigan la traducción aquí, es hablado in most countries in Latin America, en la mayoría de países de América Latina. ¿Cuándo vamos a usar nosotros the passive voice? Y nos dicen por aquí, passive voice is used when the focus is on the action. O sea que cuando centramos nuestra atención en la acción, ya le vamos a llamar passive voice. It is not important or not known. However, who or what is performing the action. Como que no es tan importante quién fue el que hizo la acción o qué fue la acción que hizo. Example, a letter was written. Una carta fue escrita. The focus here is on the fact that a letter was written. We don't know, however, who wrote it. O sea que aún no sabemos quién la escribió porque no nos dijeron, pero me interesaba contar eso. A letter was written. Fue escrita. Sometimes a statement in passive is more polite than active voice. Y vean esta forma. Dice que a veces decimos las cosas en esta forma pasiva para que sea más discreta que la voz activa. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Por qué decimos eso? Example. Se quebró un jarro en algún lugar. Si yo pude haber dicho, si vi a alguien, you broke the vase, pero se oye así como bien, nada de discreto. Tú quebraste el florero, por ejemplo, pero mejor lo digo así. A vase was broken. Un florero fue quebrado. Entonces aquí me aclaran. The focus here is on the fact that a vase was broken, but we don't blame anyone. Con esta oración no estoy culpando a nadie, solo estoy diciendo lo que se quebró. Si lo hubiese dicho así, les explicaba, se oye como que estoy culpando a alguien. Estudia cuidadosamente cómo se estructuran las oraciones usando esta voz pasiva. Como allá arriba decía que son voces pasivas en pasado, por eso vamos a tener el pasado aquí. Y nos dicen, form of the passive voice. Vamos a necesitar un subject plus the appropriate form of to be, la forma apropiada del to be, and the past participle. Si se recuerdan, el past participle es la tercera fila que tenemos en los verbos irregulares, que ya se los voy a mostrar. Vamos entonces, note. Esta parte no la van a copiar porque no está en cuadro. The appropriate form of to be is put in the sentence of the active voice main verb. When rewriting active sentences in passive voice, note the following. The object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. Es el cambio. Si tengo una oración en forma activa, voy a tener un sujeto al inicio. Pero cuando sea passive voice, vamos a tener el sujeto que estaba al final, lo vamos a tener al inicio. Nos dicen, the form of the verb is the appropriate form of to be. La forma del to be va a ser utilizada entonces como corresponda. Si hablo de ella, sería she was. Si hablo de un libro, sería it was.
y nos dicen que le vamos a agregar the past participle, que en un momento se los voy a mostrar. Y de último nos dicen the subject of the active sentences becomes the object of the passive sentences. Le cambiamos lugar a las oraciones y veamos aquí los ejemplos. Simple past. Voy a tener dos oraciones que están en pasado, pero una va a ser active, la forma normal casi como nosotros hablamos. Y le cuento a alguien yo, Nancy made tea. Yo les estoy contando que Nancy hizo té o preparó té. Pero en mi passive voice voy a cambiar. Voy a hablar del té primero y de último menciono a Nancy. Y nos queda la oración. Tea was made by Nancy. El té fue preparado por Nancy. Look at this other way. Passive voice sentences with two objects. Veamos cuando hay dos objetos en la misma oración. Estas son oraciones más largas. And it says, here, active. Nancy offered a flower to me. Vea, me están contando que Nancy me ofreció una flor a mí. Por eso dice two objects. Mencionan dos complementos. Nos mencionan lo que nos regaló y a quién se lo regaló. Ahora la voy a convertir en passive. Y me traigo aquí. A flower was offered. Y aquí está el cambio. Le agregamos el was. Was offered to me by Nancy. Y la oración dice ahora, una flor fue ofrecida para mí por Nancy. Y tengo un segundo ejemplo. This is active. This is passive. Sorry. I was offered a flower by Nancy. En the active, Nancy offered a flower to me. Si nos fijamos, la active no cambió, es la misma de ahí arriba. Pero ahora yo puse aquí lo que yo quiero resaltar. I was offered a flower by Nancy. Una flor fue ofrecida para mí por Nancy. Esas son diferentes formas de hacerla. Vamos entonces a nuestra práctica. 1.3 practice. Vamos a cambiar la voz a voz pasiva las siguientes oraciones. Example. Somebody stole my car from the car park. Dice que alguien robó mi carro del parqueo. Entonces ahora voy a cambiar y digo, my car was stolen from the car park. Solo cambiamos la oración. Ya no dijimos a alguien al inicio, sino que dijimos, mi carro fue robado del parqueo. And I made 2 examples more. Veamos aquí. She bought 4 apples. Ella compró 4 manzanas. Ahora voy a hablar de las manzanas. 4 apples were bought for her. 4 manzanas fueron compradas por ella. Siguiente. We won the match. The match was won by us. El partido fue ganado por nosotros. Así van a cambiar ustedes estas oraciones. Si se fijan, es como hacer un cambio. Lo que está al final es lo que ocupamos de sujeto y nos toca que agregarle ya sea was, si hablamos solo de una cosa, were, si hablamos de varias cosas, y el verbo es el past participle. ¿A qué me refiero cuando digo past participle? Me refiero a estos verbos. Estos son los irregular verbs. Acordémonos que los regular verbs no cambian. Los regular verbs son aquellos que agregamos ed al final. Por ejemplo, play, played, played. No hay problema, solo le agregamos ed. Pero con estos sí son irregulares porque cambian o no cambian. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, this one, become, llegar a ser. En presente, en pasado va a ser became. Y en past participle, que esta es la forma que vamos a ocupar en esta clase, become. Y alguien puede decir, pero está repetido. Yes, aquí está repetido, pero hay otros que cambian. Blow, blew, blown. Break, broke, broken.
Vean, hay cierto cambio. Y esta es la tercera columna que van a ocupar para poder hacer el cambio en estas oraciones. Vean, was, won. Aquí no cambió. Were, bought. No cambió tampoco, pero le agregamos el were. Aquí se va a cambiar. The man stole the blue car. Quedaría entonces, the blue car was, como habla de un solo carro, was, y hay que buscar la tercera columna de stole. Vamos a ver si aparece por aquí. Stole, espero que aparezca. Let me see. Aquí está. Steal, stole, stolen. Esta es la que voy a ocupar entonces. Me quedaría esta oración. Ya no la voy a escribir, pero quedaría: The blue car was stolen by the man. Así las irían cambiando ustedes. Hasta la number 10. And the last one, 1.4 production. Le pido que escriba 5 ejemplos utilizando la voz pasiva. Para que veamos el cambio podemos escribir la active voice y luego escribimos la passive voice. Pero si usted escribe solo la passive voice no hay problema. Vean mi ejemplo. My mother prepared the chicken. Este es un verbo regular. Vean mi passive voice. The chicken was prepared for my mother. Arriba decía mi mamá preparó el pollo, mientras que abajo dice el pollo fue preparado por mi mamá. Así van a ser entonces sus 5 ejemplos que les estoy pidiendo in the last part, 1.4 production. Y luego acuérdense, en la rúbrica le aparecen, bueno, primero las referencias en links. Si quieres saber más de passive voice pueden revisar esto. Y aquí está cómo se evaluarán. Que las clases estén completas 2 puntos, actividad 1.3 vale 4 puntos y actividad 1.4 4 puntos. Y les anexo el listado de verbos por si les sirven y si no, usted puede consultarlo in your translator. And that's it. Esta es la guía para esta semana.